que llama la atención. Se ha hablado de países muy cercanos a Bolivia y obviamente nosotros tenemos que hacer referencia a un tema importante, diagnóstico molecular de virus. Aquí obviamente está incluido el coronavirus. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá. María René, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar con ustedes y hablar de estos temas tan importantes aquí y con toda la población. Usted llegaba cuando hacía la introducción al programa. Yo decía que profesionales bolivianos han hecho un fuerte esfuerzo, un gran esfuerzo para poder traer al país a médicos capacitados, médicos internacionales que puedan transmitir el conocimiento a médicos bolivianos. Tengo entendido que son más de 50 personas las que están trabajando y vamos a ir nosotros viendo imágenes para esta capacitación del diagnóstico molecular de virus, incluido el coronavirus. ¿Cómo se lleva adelante? Especialmente, ¿qué diagnóstico se puede hacer de estos diferentes virus, algunos ni determinados? Así es, bueno, como decía, lo que estamos trabajando ahora es enseñarle a la población en las técnicas necesarias para este diagnóstico de virus como el coronavirus. Lo que hemos hecho ahora es algo casi histórico porque hemos juntado a profesionales de toda Bolivia, bioquímicos, especialistas en diagnóstico de todas las ciudades de Bolivia, los hemos juntado aquí en La Paz, en nuestro centro, en nuestro laboratorio, para capacitarlos y que todos estos profesionales que son excelentes tengan todas las capacidades necesarias para hacer este tipo de diagnósticos avanzados. No solo para virus, sino para también otras infecciones que no sean solo por bacterias, virus, patógenos, pero también cosas como el cáncer, enfermedades genéticas. Entonces estamos haciendo toda esta capacitación. Esto ha sido un esfuerzo de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, que está a cargo el doctor Álvaro Justiniano, con nosotros en el laboratorio Plexus, porque veíamos que hay una necesidad de tener estas herramientas aquí en Bolivia. Y ahora, más que nunca con el coronavirus aquí, que necesitamos el diagnóstico, entendemos la necesidad de que todos nuestros profesionales en cada una de sus ciudades a futuro cuenten con las herramientas diagnósticas y cuando haya coronavirus o cualquier otro virus, arenavirus que nos ha llegado o otros virus que aparecen, tengamos profesionales capacitados en cada una de sus regiones y puedan detectarlos. Doctor, debemos ahora arrancar hablando de qué es y cómo se desarrolla un diagnóstico molecular. Claro. Bueno, el diagnóstico molecular es justamente lo que estamos capacitando ahora a nuestros colegas. ¿Qué sucede? En la parte de diagnóstico clínico en la que trabajamos nosotros generalmente detectamos enfermedades en los pacientes. Un tipo de estas enfermedades son las infecciosas, causadas por bacterias, virus, parásitos. A todos nos sucede que nos llega una infección y necesitamos un diagnóstico. En Bolivia, como saben, tenemos herramientas diagnósticas. Cuando yo estoy mal del estómago, estoy resfriado, voy al laboratorio, veo a mi doctor, voy al laboratorio y me hacen unas pruebas. ¿Cuál es el problema? Que estas pruebas que tenemos actualmente en Bolivia no cubren todas las posibles infecciones. Cubrimos unas cuantas, que están bien, ayudamos a los pacientes en esos casos. Pero ¿qué pasa con todas estas otras infecciones como la del coronavirus, arenavirus, que nos llegan a la población? ¿Qué hacemos en estos casos? No tenemos pruebas diagnósticas. Entonces ahí es donde surge esta nueva área de laboratorio que se llama el diagnóstico molecular, que nos da las herramientas para poder detectar este tipo de infecciones. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia? A diferencia de los otros métodos, esto se basa en la genética de las infecciones. Todas las infecciones tienen una genética, su estructura. Entonces nosotros podemos leer eso ahora. Tenemos las herramientas en el mundo y ahora aquí en Bolivia, y es lo que estamos capacitando a nuestros profesionales, para que puedan leer esta genética y detectar estas infecciones. ¿Cómo se hacía antes? Cuando tenía una infección, en el laboratorio miraban en el microscopio, todos saben en el microscopio si estaba ahí, o se cultivaba, igual se veía físicamente, se hacían pruebas de sangre, pero eso no sirve para muchas infecciones como el virus no se lo va a ver en un microscopio. Entonces necesitamos estas herramientas genéticas. Como todo tiene material genético, nosotros ahora podemos leerlo y encontrar prácticamente todas las infecciones. Entendiendo entonces que existen varios laboratorios que pueden hacer estas pruebas, si hablamos específicamente del coronavirus, hemos entendido cuál es la prueba que ahora se está haciendo por estos profesionales capacitados que han llegado a compartir también sus conocimientos. ¿Cuántos tipos de estudios, doctor, hay para el coronavirus y cuál es el estudio para detectar con mayor precisión? El que hemos nosotros nombrado, y a esto yo voy a sumar la pregunta de cómo ustedes manipulan las muestras para evaluar cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa. Esta es una muy buena pregunta. ¿Qué pruebas tenemos diagnósticas para el coronavirus? Y este es un punto bien importante que tenemos que conversarlo, porque es importante que las pruebas que se trabajen en Bolivia, y ese es un esfuerzo que hemos hecho nosotros grande, sean las correctas, para no tener falsos resultados.
La prueba oficial recomendada por la OMS a nivel internacional y aquí ahora en Bolivia a nivel interno es esta técnica de la biología molecular. Específicamente la prueba oficial, para que la población la conozca, se llama RT-PCR. Es una herramienta de este diagnóstico molecular donde, como le decía, prácticamente estamos leyendo el material genético. Esta sería la prueba oficial para el coronavirus, pero existen otras pruebas en general que todavía no están siendo recomendadas por la OMS. Y aquí es donde tenemos que ser cautelosos, y hemos visto que están saliendo diferentes pruebas en el mercado, en el mundo, y están llegando a Bolivia. Y aquí nosotros como profesionales bioquímicos tenemos que tener mucho cuidado de no ofrecer pruebas que no sean las recomendadas, que no cumplan todavía los requerimientos internacionales. La prueba que tenemos nosotros justamente cumple con esto, es bien importante. Por un lado, que sea RT-PCR y que cumpla con estos requerimientos internacionales. ¿Qué son los requerimientos internacionales? Que se vea que no se confunda cuando detecta un virus, porque hay otros coronavirus. Entonces podría tener otro coronavirus y nosotros decirle que es el nuevo, y se imagina el impacto que podría causar esto, un resultado falso positivo. O alguien que tiene el coronavirus podríamos no decirle que no tiene, porque la prueba no es la perfecta. Entonces este RT-PCR es lo que se llama el gold standard en el mundo, el que tenemos ahora. Existen otras pruebas, existen pruebas rápidas, pruebas en la sangre de anticuerpos. Por ahora están llegando a Bolivia, pero hay que ser muy cautelosos. Qué importante ese dato, doctor, por favor. ¿Cuál la forma de la toma de la muestra, por ejemplo, para luego poder hablar de la toma como tal, la manipulación de la muestra, y algo que de repente nuestra gente se está preguntando también, cómo se desecha esta muestra? Así es. Bueno, basándonos en las guías internacionales y las guías que tenemos aquí ahora en Bolivia. La toma de muestra, existen 2 muestras aceptadas para esta técnica, el RT-PCR. Dependiendo del paciente. Si el paciente es un paciente ambulatorio que está caminando y solo se siente mal, se le toma una muestra de un hisopo que entra por la nariz. Es como cuando estamos resfriados, alguna vez hemos ido al laboratorio, nos toman, muy similar. Si el paciente está intubado, entonces la segunda muestra aceptada es un aspirado o un lavado. Esas son las 2 muestras, son muestras respiratorias. Aquí es importante mencionar que no es sangre. La gente muchas veces piensa que necesita la sangre. De sangre, sí. En este caso es así. Entonces estas son las muestras recomendadas. Aquí hay algunos puntos importantes. Cuando el personal de salud toma estas muestras, tiene que tener medidas de bioseguridad para protegerse. Tenemos medidas de bioseguridad en nuestro país, porque cuando nos sorprendía el arenavirus se conocía que casi ningún hospital público, por ejemplo, del sistema público, contaba con el equipo de bioseguridad correspondiente, nivel 4. Exacto. Lo bueno ahora, podríamos decir, rescatar de este nuevo coronavirus, es que el nivel de bioseguridad que requiere, por ejemplo, para laboratorios es de tipo 2. Entonces es menor que un arenavirus, es menor que ébola y otros virus. ¿Qué quiere decir eso? Que el personal de laboratorio aquí en Bolivia que tenemos tiene la capacidad de tomarlas y procesarlas. ¿Qué necesitamos? Es bastante simple. Bata, barbijo, lentes y guantes. Estas son las herramientas básicas que son las recomendadas para tomar la muestra, las que va a utilizar su personal de salud si le estarían tomando la muestra. Y como se imaginará, estos son elementos básicos, no es nada muy sofisticado como estamos viendo a veces en la tele. Eso es lo básico. Obviamente centros de salud ya especializados pueden contar con muchas más herramientas, y eso está perfecto, pero desde el punto de vista básico del laboratorio, cuando le tomen la muestra, eso es todo lo que va a tener el personal. Le van a tomar un hisopo, probablemente el que se llama nasofaringeo, y va a tener su resultado. Ahorita nosotros en nuestro centro hemos estado trabajando fuerte la parte logística para tener resultados en 24 hasta 48 horas. A ese punto quería llegar, porque un trabajo interinstitucional, interministerial, ha dado cuenta de ciertas medidas de prevención. Se están llevando adelante estas pruebas, pero tengo entendido que solo en Santa Cruz, por ejemplo, y entre otras medidas, se cuenta ya con los escáneres de temperatura, con ciertas restricciones también en terminales aéreas e incluso en terminales terrestres. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con el gobierno? ¿Y cuál es la diferencia de estos estudios, de estos análisis que se están haciendo en Santa Cruz? Así es, el gobierno central, como sabemos, ha estado haciendo esfuerzos para contener una posible entrada. Hay que entender que para que este nuevo coronavirus llegue a Bolivia, tiene que ser importado.
vía terrestre, como decía, vía aérea, tiene que entrar a Bolivia. Entonces el gobierno central ha puesto esfuerzo, hemos visto escáneres que detectan temperatura, hay emprendimientos de bolivianos que están trabajando en Estados Unidos y en Bolivia desarrollando software para poder detectar a los pacientes que ingresan. Hay unos esfuerzos grandes en la entrada. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, y el gobierno central también ha trabajado en esto, el diagnóstico. Si es que logra entrar, hay que detectarlo rápido para poder aislar a estos pacientes y que no se propague. Esa es la clave. Inicialmente, el CENETROP, que es un centro de referencia en Santa Cruz, recibió los reactivos provenientes de un centro de referencia en Estados Unidos, que es el CDC, para poder detectarlo. Eso es una gran noticia para poder tener una prueba. ¿Cuál es el problema? Es muy bueno tener esto, pero un centro no va a poder abarcar a todos los habitantes de Bolivia. Sí va a poder controlarlo, pero si llegara a haber una epidemia grande acá, necesitamos tener respaldo. Ahí es donde nosotros como privados hemos hecho un esfuerzo para trabajar en conjunto. Tenemos un centro de referencia, CENETROP. Tengamos otros centros privados que también sirvan como un filtro aquí en La Paz, en Cochabamba, puedan detectar estos casos rápidamente para poder aislarlos rápidamente, apoyar al CENETROP, que no se sature. Y obviamente siempre apoyándose en un centro de referencia. Entonces ese ha sido nuestro trabajo como privado. Nuestro acercamiento ha sido hablar con las entidades, con las personas encargadas, para asegurarnos de que nuestro trabajo como privado y nuestra prueba cumpla los requisitos. Porque como le decía, el miedo es que ahora todos ofrezcamos algo y que no sea lo correcto. Una prueba que no sea la prueba que es la óptima. Entonces ahí es bien importante, hemos trabajado mucho con las autoridades, personalmente yo estoy involucrado escribiendo la norma de la parte de diagnóstico junto a otros colegas para asegurarnos entonces que nuestra prueba cumpla estos requisitos, sea la tecnología indicada y cumpla con todo lo necesario. Y aquí viene la respuesta, ¿no?, de la capacitación de esos 50 profesionales de todo el país que van a poder llegar a las regiones y poder, como decía nuestro invitado, el médico especialista en diagnóstico, poder detectar casos a tiempo, aislarlos y, bueno, llevar adelante el tratamiento correspondiente. Para terminar, ¿estamos preparados para cualquier caso de coronavirus en el país? Y si usted con la investigación y bueno, todo el estudio que ha hecho puede hacer referencia a algún tipo de tratamiento, porque se ha escuchado mucho, incluso se dice de la meningitis, podía haber funcionado. Así es, bueno, allí es importante entender que, y lo hablábamos hace un momento, el coronavirus es muy probable, la pregunta no es si va a llegar, la pregunta es cuándo va a llegar, porque sí, sabemos que está en los países, está en Argentina, está en Chile, está en Brasil, Ecuador. Respondiendo, ¿estamos preparados? En mi opinión personal, yo creo que sí. A nivel de centros de salud se están haciendo esfuerzos, a nivel de la entrada están haciendo esfuerzos. Y ahora vemos nosotros centros privados haciendo esfuerzos, ya tenemos la prueba disponible en nuestros centros en La Paz, en Cochabamba. Ahora hemos capacitado a nuestros colegas para que también tengan la capacidad de hacerla en sus centros. Entonces, por lo menos desde el punto de vista diagnóstico, que es uno muy importante, ya nos estamos preparando muy bien. Entonces vamos a poder detectar estos casos y aislarlos. Y esto es importante porque también hay que entender, y me preguntaba, no hay un tratamiento actual para este nuevo coronavirus. No tenemos una medicina y no tenemos una vacuna. Hay un montón de estudios clínicos que están investigando si funciona o no. Esto ya lo estaban haciendo desde hace tiempo, porque no se olvide que el coronavirus, hemos tenido un nuevo coronavirus el 2013, el 2002 han aparecido nuevos coronavirus y desde entonces ya se está trabajando en esto. Esperemos que tengamos algo pronto. Pero hasta que parezca esto, nuestra mejor herramienta es diagnosticar a un posible paciente, aislarlo, controlarlo y esperar que su mismo sistema inmunológico lo defienda y estemos bien. Y si vemos los estudios científicos que han salido, son bastante, para nosotros, que nos dan bastante confianza, porque si vemos cómo se recupera las personas, es bastante buena la recuperación. Por ejemplo, si vemos la tasa de mortalidad, decía usted, teníamos como 98,000 casos hoy día ya diagnosticados en el mundo, pero hay 3,000 muertes. Entonces la gente se está recuperando. Es diferente. Doctor, gracias por acompañarnos. Qué importante, es un tema que está en agenda y qué mejor que abordarlo con profesionales que están dedicados sobre todo a cuidar y precautelar la salud de los bolivianos. Lo voy a convocar en otra oportunidad. Gracias. Con todo gusto, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Es que son temas que debemos hablar y usted los debe.